¿cuál es la posición de la campaña de la profesora Maribel Gordón sobre la decisión adoptada el viernes por la Corte Suprema de Justicia? De todo, agradecido por la invitación. Lo primero sería que estamos ante un caso de justicia tardía y habría que hacernos la pregunta de por qué. Martinelli debió haber sido condenado hace mucho. Debió haber sido condenado por el caso de las escuchas, debió haber sido condenado por el caso de Odebrecht, debió haber sido condenado por el caso New Business, pero también por los delitos de lesa humanidad. No olvidemos a los muertos y a los lisiados de San Félix, de Changuinola y de Colón. Pero ¿por qué estamos ante un caso de justicia tardía? ¿Por qué ahora? Porque en Panamá la justicia se negocia. En Panamá tenemos un Estado fallido, fallos que se compran y se venden. Que Martinelli ha permanecido libre hasta ahora es precisamente porque él ganó la negociación anteriormente. Ahora la perdió. Y tomando en cuenta que también ha habido injerencia o presión externa. La misma embajada que en su momento puso en el 2009 a Martinelli de presidente, ahora en cierta forma quiere que se le remueva. Y es importante que hablemos con la verdad de cómo se ha manejado la justicia en Panamá. Esto ha sido denunciado por magistrados en el pasado. Pero estemos claros, no solo Martinelli, la mayoría de los contendientes que se enfrentan a Maribel Gordón deberían estar presos también por casos de corrupción y también por delitos de lesa humanidad. Y esto es lo que nos habla, es que hay impunidad históricamente, hay corrupción histórica en el Estado panameño y por eso tenemos un compromiso con el adesentamiento del Estado, que tengamos un auténtico Estado de Derecho, donde el que tenga privilegios no pueda asegurarse su libertad, mientras que a las grandes mayorías que no tienen acceso a esos privilegios sí tienen que enfrentar la prisión casi que de forma definitiva. Nosotros estamos pidiendo que debe haber investigación, debe haber juicio, debe haber condena para los corruptos que hayan habido en este país y además de eso que tienen que devolver lo robado al país. Requerimos una reingeniería, una transformación del Estado, un Estado que sea participativo, que los panameños podamos participar en la toma de decisiones, en la planificación, en esa visión de futuro que requerimos, porque no podemos seguir atrapados en el país del pasado, el país antes del estallido, el país de la minera. Necesitamos avanzar hacia ese país por el cual clamaron en las calles los panameños, el país soberano, el país solidario, el país equitativo y el país donde hay justicia. Un país donde tiene que haber cero tolerancia a toda forma de corrupción, tanto de los corruptos en los gobiernos como de sus corruptores. Aquí tienen que también responder los bancos que permiten la circulación de ese dinero lavado. Aquí tienen que responder también los grandes bufetes de abogados que han sido cómplices de esos casos de corrupción. Requerimos justicia para que con esa justicia podamos avanzar también hacia la justicia social y ambiental. Usted dice una justicia tardía, pero bueno, el señor Camacho ha dicho que todavía no termina la cosa. Siguen todavía, van a presentar más recursos, etcétera. O sea, todavía falta algunos pasos. Hay un proceso jurídico, ese proceso va a seguir su trámite tanto en el Poder Judicial como en el Poder Electoral, pero a fin de cuentas esto, como en todos los casos, ha sido definido de manera política. Y hay que tener eso presente, ¿no? Pero también tengamos presente otra cosa. Para efectos de la campaña de Maribel Gordón, no es importante si Martinelli corre o no. Martinelli es parte, al igual que el resto de los candidatos que se enfrentan a Maribel, de ese país del pasado, del país de la desigualdad, de la corrupción, de la destrucción del medio ambiente, ese país que nos está hundiendo en el atraso. Nosotros lo que estamos planteando es que nos estamos enfrentando a ellos, porque aquí en verdad solo hay dos propuestas. Hay una línea divisoria entre una candidatura que nace con el pueblo, e incluso yo traería como un tema a colación la diferencia en ese inicio de campaña ayer, ese lanzamiento. La mayoría de las campañas que hicieron actos de lanzamiento organizados por agencias publicitarias. La campaña de Maribel Gordón arrancó en la comunidad de Jesús de Nazaret, donde la propia comunidad, una comunidad humilde que ha venido luchando por la tierra, por la vivienda, ellos mismos participaron en la organización de ese evento, en el trabajo, nos prepararon la comida y saben que lo hacen, no porque se les haya pagado dinero, porque lo que está acostumbrado aquí es que la política se define por el dinero. Nosotros hemos antepuesto dignidad ante chequera. Esa comunidad participó con Maribel, que fue la misma comunidad donde ella empezó su campaña de recolección de firmas, participó porque sabe que en la campaña de Maribel
vamos a luchar por los derechos humanos, vamos a luchar por el derecho a la vivienda, que no sea solo una minoría de la población que pueda acceder a una vivienda hoy en día. Ese 54% de desempleo que es de los jóvenes, ¿a qué vivienda van a tener acceso? O entre los que sí logran conseguir trabajo, el 75% aproximadamente está trabajo por tiempo definido. ¿Qué banco te va a dar una hipoteca de esa manera? Es la lucha por el derecho a la vivienda, por el derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a la salud. Por eso esta comunidad dice, El yo derecho estoy a la con Maribel. protesta, como se vio en noviembre con Suntrax también. El derecho que tiene el pueblo a organizarse, a expresarse y a luchar para que en este país no sean empresas transnacionales las que deciden qué se hace o qué no se hace aquí. Entonces, el derecho, ¿ustedes apoyan las protestas de la manera que se dieron en noviembre? Nosotros apoyamos la lucha democrática del pueblo para que este sea un país sin minería metálica a cielo abierto. Cuando usted ve una alianza y después se forma el gobierno, miren a qué ministerio le toca a cada uno. Por ejemplo, en el actual gobierno sabemos que al socio de campaña le tocó la lotería. En el gobierno de Martinelli, Martinelli le dio a Varela la Cancillería, que eso implica los consulados, las notarías, una serie de negocios. Se repartió el pastel. Es la repartición Pero del la pastel. notaría- la repartición del la negocio. notaría no se Y sobre maneja en la todo, Cancillería. de las obras, porque hablabas del éxito del gobierno, Sí. supuesto éxito del gobierno de Martinelli. Yo creo que ese éxito es parecido al skyline que tenemos de edificios acá atrás, ¿no? Tú ves una fachada, mucha obra de infraestructura, mucho cemento, y debajo de eso, ¿qué hay? Abandono, pobreza, desigualdad. Es que- El mismo es que, país Richard, de yo- siempre. Solo para Bueno, agregar lo que dice Richard Morales. es el espejismo, el el progreso. problema- Solo para Nos agregar queda la algo. pobreza El y problema la es que tú- desigualdad. Ricardo ahí. Martinelli Mira. y Juan Carlos Varela están en la lista Mira. de funcionarios corruptos Mira, del Departamento de permiso, Estado de mira, Estados Unidos. mira. Nada ¿Y más, por ahí lo qué dejo. tanto Ahí lo silencio? dejo. El Porque problema ahí es que están tú las no coimas, conoces Camacho. lo que es la Ahí pobreza. están los sobrecostos. Porque fíjate, Ahí están lo los que tú sobrecostos, llamas Camacho. cemento, mira, en el metro no son las vigas, no son los rieles, no es el tren. Es el mejorar la calidad de Pero vida implementaron de la una gente. política Es de que tú no sabes transporte. lo que es eso. Implementaron Pero tú no una sabes lo que política de es eso, Richard, transporte. porque tú no has vivido nunca la pobreza. Yo creo que Martinelli Entonces, lo que sí, sí te puedo y decir, Mulino sí. porque ellos, mira, Martinelli es un hombre empresario ¿Sabes con quién la vivió? conciencia social. ¿Sabes quién la vivió, Camacho? Dime. Jerónimo Tugrí, Mira, que en Richard, el gobierno de Martinelli y Richard, Mulino tú lo asesinaron nunca has por vivido luchar la contra pobreza. la ley. Habla de los pobres, pero tú no conoces lo que es ser Y pobre. la candidata Maribel Lo Gordón. que te quiero decir es ¿Tú que sabes mira, por qué te incomoda tú- la candidata Maribel? Porque ella tiene integridad. Yo la he atacado por a ella. eso les incomoda. Yo no la he atacado a ¿Saben ella. por qué tratan de invisibilizar y negarla? Porque hay un temor a que este pueblo está despertando. Les incomoda la integridad y la dignidad de Maribel. Yo he atacado y por a Maribel. eso estamos luchando para que aquí las reivindicaciones históricas sean cumplidas. Richard. Que no sigamos con fachadas bonitas. Richard, que ¿dónde tú me has atendamos los escuchado problemas de atacar a Maribel educación, Gordón? de salud, de alimentación, que sigamos que nos dejemos de defender a los especuladores Mira, de los alimentos. si alguien ¿Por qué el hizo alimento fiesta- es tan de- caro? si alguien hizo los fiesta- intermediarios, los Mira, si especuladores. alguien El hizo- problema aquí no son las ideas, porque esta es una campaña que trae ideas, que trae un proyecto. El problema es que los demás no traen eso, Mira. traen chequera. ¿Por qué cambian tanto de tamaño los partidos políticos? De repente suben, ganan 50.000, pierden 50.000, porque están ahí tratando de usar dinero para reclutar e inflar los partidos. Pero Los me parece- partidos Yo de quiero- gobierno se inflan siempre Oye, y van yo quiero perdiendo que- balance, porque ya escuché a Bulino en Chiriquí amenazando. mira, vamos a derrotar Ya a escuché las todos amenazas. los que se niegan a que el pueblo No les tenga tenemos mejor miedo. calidad de vida. Cuando estaban Los vamos a derrotar criminalizando y ampliamente. judicializando Vamos a los derrotar- dirigentes populares. Ya déjense hablar, derrotar quiero lo que- traer lo unos- que Ya, están pausa, agarrando pausa. el sistema judicial para hacer Valentía.